En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos hoy de una forma anticipada, pero por privilegio en este primer domingo del mes de octubre, la fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Una advocación muy querida para todos los cristianos, especialmente por lo que esta advocación de Nuestra Señora supone para nosotros en la propia historia de nuestra religión, pero también de la devoción a la Virgen Santísima, a la Madre de Dios. Por tanto, hoy pues es un día apropiado para hablar de la devoción del Santo Rosario, de la práctica de esta oración predilecta de Nuestra Señora, y también para recordar aquel acontecimiento histórico que nuevamente pone ante nosotros los misterios de Dios y como un Dios que continúa interviniendo en nuestra historia. Ese es el Dios revelado, no un Dios que puso en marcha el universo y se desentendió de él, como ese relojero cósmico que proponen los fideístas, sino un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está continuamente interviniendo en esta historia de la humanidad, en la cual Él mismo es el Creador, el Redentor y el que le da impulso a lo largo de los siglos. Y cómo quiere intervenir de una forma especial en esta historia, con un matiz maternal, por medio de la Virgen Santísima. Y volvemos siempre al máximo acontecimiento, al fundamental, como al llegar la plenitud de los tiempos, Dios nuestro Señor envía a su Hijo unigénito a encarnarse en las entrañas virginales de la Virgen Santísima, Nuestra Señora. Ese momento de la encarnación tan importante en la historia de la humanidad, que cambió precisamente el rumbo de esta historia y que nosotros estamos continuamente recordando, incluso manifestando externamente nuestra adoración cada vez que lo recordamos. Lo recordamos en este Evangelio de San Lucas, donde se nos narra ese hecho de la anunciación del ángel San Gabriel a la Virgen Santísima en la casita de Nazaret, pero todos los días en la Santa Misa, como broche de oro al santo sacrificio, al rezar el sacerdote el último evangelio, que es el prólogo de San Juan, se pone de rodillas y con él todo el pueblo fiel al recordar que el Verbo de Dios se hizo hombre. Et verbum caro factum est. Y se hizo hombre, vino a nosotros, salió a nuestro encuentro, precisamente en las entrañas virginales de Nuestra Señora. Por eso el rezo del Santo Rosario es rezar con la palabra de Dios, rezar con el Santo Evangelio, rezar con los acontecimientos fundamentales de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de la vida de la Santísima Virgen. No hay ninguna otra oración que, siendo tan sencilla como lo es el Santo Rosario, nos lleve a lo fundamental, a lo esencial de nuestra fe cristiana. Es una oración vocal que nos hace ser disciplinados en el orar, en no hacerlo de cualquier manera, en hacerlo con una compostura y precisamente cuando lo hacemos de forma comunitaria, que se haga con dignidad, bien rezados, sin atropellarse los unos a los otros, es decir, con una exigencia, no como cada uno le da la gana o se le ocurre en cada momento, haciendo hincapié en el propio yo por encima de los demás, sino de una forma ordenada, que tenga pues cierta expresión de belleza, de saber hacer las cosas bien hechas. Pero es especialmente también una oración mental, una
oración, como decía, de contemplación de los misterios de la vida de nuestro Señor y de la Santísima Virgen, meditándolos, pero también repitiendo, aparentemente de una forma monótona, pero de una forma que va quedando en el alma, como la oración de aquellos primeros cristianos, especialmente los anacoretas, los monjes del desierto, que rezaban de una forma británica la oración de Jesús: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, hasta que esta oración repetitiva iba penetrando en el propio alma y salía, brotaba como la misma respiración, sin hacer ni siquiera un esfuerzo mental. También el Santo Rosario, anclado en esa tradición de la oración cristiana, nos hace ir asimilando, ir repitiendo las palabras de la salutación angélica y también de la visitación de la Virgen Santísima a su prima Santa Isabel. Realmente ponemos nuestra mirada en María, pero la Virgen Santísima siempre, siempre, siempre nos conduce a nuestro Señor Jesucristo. Como decía, también es un recuerdo histórico. No habían pasado ni 100 años, apenas 80 años de que se había finalizado la reconquista de los territorios de la península ibérica al Islam, con la toma de Granada en el año 1492, esa toma de Granada que llevó 10 años de batallas hasta que por fin se terminó la reconquista, cuando se planteaba ya otra difícil invasión sobre Europa con el ataque que los turcos hicieron contra la isla de Chipre, que en aquel tiempo pertenecía a la República de Venecia. Nuevamente una nueva conquista por parte del Imperio Otomano, del Islam a Europa. Y había que frenarlo de la forma posible. Podría ser una hecatombe para la cristiandad. Por eso, juntamente con las tropas de los estados pontificios, la República de Venecia y otras naciones como Austria, será principalmente liderada por el hermano del rey Felipe II, don Juan de Austria, esa liga cristiana contra el Islam. Y con todo en contra, incluso las fuerzas naturales, se vence en la batalla de Lepanto, después de que el propio don Juan de Austria implorase a aquellas tropas y a los cientos de remeros que estaban en aquellas naves, a que antes de empezar la batalla naval rezasen el Santo Rosario. El mismo Papa, San Pío V, rezando el Santo Rosario en los palacios pontificios, tuvo la visión de la victoria. Bajo la protección, el amparo de la Virgen Santísima. Por eso, el primer título, la primera denominación para la Virgen Santísima en esta fiesta del 7 de octubre fue Nuestra Señora de las Victorias. El Santo Rosario, desde tiempos remotos, impulsado especialmente por Santo Domingo de Guzmán, será un arma eficacísima contra el enemigo. Y por eso también en la hora presente, hora de dificultad en nuestra sociedad, en nuestra Europa, también en medio de conflictos, pero también en el seno de la propia Iglesia, debe de ser el arma eficaz que hemos de empuñar, confiando en la providencia de Dios nuestro Señor, que nunca nos deja de su mano, y haciéndolo especialmente por las manos maternales de la Virgen Santísima. En el Santo Rosario ofrecemos ese homenaje que es una corona de rosas, como aquellas que portaban los antiguos cristianos cuando iban al santo martirio y la llevaban como un signo de gloria y de triunfo. Nosotros las ofrecemos a la Virgen Santísima con devoción, con piedad, con recogimiento.
que esta sea nuestra preciosa ofrenda a la Madre de Dios, pero de algún modo también una ofrenda interesada, pidiendo por tantas necesidades de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestras amistades, de la sociedad, de la propia Iglesia, como decía. Pues que al celebrar la Virgen Santísima en esta vocación del Santo Rosario, nos encomendemos a ella en la hora presente y no nos dejemos invadir por el pesimismo de ver cómo el enemigo avanza, de cómo el enemigo va tomando posesión de tantas realidades que nos puede hacer estremecernos a nosotros en nuestra pequeñez, sino que la confianza en la protección y especialmente en su intercesión poderosísima de la Virgen Santísima nos traiga la serenidad y la paz, esa paz tan necesaria para el mundo y que la Virgen cifró en el rezo del Santo Rosario. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.